Su opinión sobre ventajas y desventajas de las pensiones administradas por el Estado, comparado con el tipo que capitaliza. Las pensiones deben ser siempre administradas por el Estado, porque es el único que garantiza que esas pensiones se hagan efectivas cuando llegue el momento. Cuando los fondos privados de pensiones pierden dinero, el que pierde dinero es el trabajador, no los directivos del fondo de pensiones ni los accionistas del fondo de pensiones. Se pierde el dinero de los trabajadores. Si se pierde mucho dinero de los trabajadores, bueno, eso está garantizado por el Estado. A ver, entonces, el dinero lo garantiza el Estado de todos modos. El que se juega el dinero es el trabajador. Pero de los beneficios, utilidades, ganancias que produzca la inversión de los recursos de los trabajadores, del dinero, del ahorro de los trabajadores para la jubilación, una parte es para los accionistas y directivos de las empresas. Es decir, la pensión de los trabajadores sirve para pagar utilidades a la junta de accionistas. No parece razonable, no parece lógico. Cuando el Estado puede administrar ese dinero, un Estado, antes que me salgan, es que en Argentina pasa distinto, es que en Venezuela no se puede. Porque esto siempre alguien sale, es que en mi casa es distinto. Mira, sí, en tu casa es distinto. Pero en un país razonable, donde haya una democracia y una transparencia adecuadas y un control debido de las acciones de los dirigentes electos democráticamente, en un país como debe ser, la administración de las pensiones por parte del Estado es la mejor solución y la que garantiza de manera más efectiva que el trabajador, al llegar a la edad de jubilación, tenga una pensión digna y no tema perderla. Si no están dadas las condiciones para ello, el problema no es el sistema de pensiones, el problema son las condiciones, el problema es la corrupción, el problema es la falta de transparencia, el problema es la connivencia entre el gobierno y otras fuerzas políticas, otros poderes del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, cuando me dices es que el problema es que hay mucha corrupción, entonces el problema no son las pensiones. En unas condiciones iguales, con un Estado razonablemente transparente, democrático y limpio, y supervisado por la población, de las dos opciones la mejor es la administración por parte del Estado. Estamos en este momento temiendo que el gobierno mexicano tome las afores, los fondos para la jubilación de los trabajadores y los utilice para comprar algo que se le ocurra, como utilizó los fondos que estaban destinados a la ciencia a comprar una refinería y fondos destinados a la ayuda en casos de desastres. Y tomó ese dinero ilegalmente y lo utilizó ilegalmente sin que hubiera una aprobación de partida presupuestaria para la adquisición de una refinería de 100 años de edad en Texas. Entonces, no creo de ninguna manera que deban privatizarse las pensiones. Son de las cosas, pensiones, educación, sanidad, son tres pilares, junto quizás con la energía, que deben mantenerse bajo el control del Estado. Todo lo demás lo puedes privatizar cuanto quieras, pero en el momento en que la salud, el gasto en salud, tiene que desviarse una parte de ese gasto en salud para pagar las utilidades, los beneficios de los accionistas de un hospital o de una compañía de seguros, etcétera, etcétera, pues estás faltando a tu obligación como Estado de proporcionar un estado de beneficios, un estado de bienestar, y unos beneficios concretos a toda la ciudadanía. No puede utilizarse el dinero para pagar utilidades a ese nivel, sobre todo en los rubros donde se gasta más o donde se invierte más en un país. Los rubros más onerosos para el presupuesto de un país sensato suelen ser pensiones, sanidad y educación. Por eso donde tienes además la mayor cantidad de personal. Es donde estás en contacto directo con la realidad cotidiana y las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Entonces sale carísimo. Y todo ese dinero, por supuesto, las empresas privadas lo ambicionan porque quieren el 10% de eso para echárselo al bolsillo. Yo prefiero que el 10% de eso revierta en beneficio de los trabajadores, ya sea a través de pensiones, sanidad
o educación.